Permitirnos cuestionarnos, investigar, sentir y crear es algo que literal me ha cambiado la vida en los últimos años. Y este tipo de cuestionamientos, investigaciones y el permitirme sentir y crear también me ha llevado a muchas personas durante los últimos 5 años, con los cuales he tenido la oportunidad de compartir, de conocer, de hacer intercambios culturales, pero también algo muy marcado que he visto, no solamente en personas mayores de 50, 60 o 70 años, sino también en muchos jóvenes, inclusive mucho más jóvenes que yo, que estoy a punto de cumplir 40 años en 2 meses, he encontrado este patrón de comportamiento de el miedo a lo desconocido, de preferir la negación total hacia algo que desconocemos desde el miedo y no desde el preguntarnos qué es y cómo funciona. Mi nombre es Liliana Castillo, estoy aquí para compartir contigo cómo desde mi experiencia y desde la experiencia de otras personas que he podido acompañar, que he podido escuchar sus historias, en otros momentos compartir talleres o algunas charlas, cómo hemos podido juntos, no solamente yo, sino también de la experiencia de muchos, ver que sí es posible, sin importar la edad, sin importar, a menos que sea una condición cognitiva diagnosticada real, cómo sí hemos podido aprender realmente a manejar la tecnología, al menos para lo básico. Y con lo básico en esta época me refiero a poderla monetizar también, no importa la edad que tengamos, sin importar si tu emprendimiento es de comidas, llevarla a la tecnología va a potenciarla mucho más y esto se va a transformar no solamente en dinero, sino en tiempo de calidad para ti y para tus seres amados. En este video compartiré contigo 4 pasos que en mi vida han hecho la diferencia a la hora de aprender específicamente de la tecnología. Porque si bien hoy manejo lo básico medianamente de la tecnología, tanto como para hablar a una cámara, como para subir videos a YouTube, Instagram, Facebook, también he tenido esos miedos que me han paralizado por un momento, pero que en mi caso los porqués y los para qués, la motivación, eso que está más adelante, esa presión que yo sentí en algunos momentos, ya sea económica, ya sea en un ambiente corporativo donde estaba trabajando y necesitaba aprender para continuar ahí. Esos empujones que yo llamo son los que realmente a mí me han motivado cada día más, cuestionar más, investigar, sentir y crear con lo que voy aprendiendo, que es de lo que siempre les comparto. Vamos a ver cómo a través del cambio de mentalidad podemos comenzar a dar grandes pasos. 2. Empezar con lo básico, con lo sencillo, con lo que tenemos a nuestro alcance. 3. Aprovechar los recursos gratuitos que ya tenemos en este momento. Al momento de grabar este video, estamos en marzo del 2025 y tenemos a nuestro alcance, al menos así lo puedo evidenciar yo, muchísimos recursos gratuitos a nivel tecnológico y a nivel también de grupos que se reúnen de manera física para aprender y compartir. Y 4, cómo atrevernos y perder el miedo a equivocarnos e intentar una y otra vez, así como aprendiste todo, como aprendiste a caminar, como aprendiste a montar bicicleta, como si fuiste madre te tocó aprender desde cero cómo criar a tu hijo sin tener experiencia. Asimismo, como hemos aprendido a cocinar, en un trabajo donde no sabías nada y empezaste paso a paso, asimismo lo podemos hacer con la tecnología. Sin embargo, hay algo de lo que yo hablo muchísimo y es la pereza mental. A mí la pereza mental por muchos años me bloqueaba y por eso yo me atrevo hoy en día a compartir este tipo de videos, porque gracias a escuchar a otros referentes, y referentes no me refiero personas tituladas, especializadas en el tema, no, personas que contaban historias reales del día a día, también algunos titulados, pero en este caso con la persona que yo empecé no tenía ningún certificado en ninguna cosa específica, simplemente él compartía cómo había comenzado a superar todos estos obstáculos en la vida y cómo había logrado llegar a ese punto de lo que para él era el propósito de vida o el sentido de vida. Y para este paso quiero recalcar algo muy importante, y es que lo que para ti es sentido de vida, para mí puede ser completamente lo contrario. Para mí sentido de vida en este momento es estar mayormente en esta cabañita en la naturaleza, en una de las montañas de los Andes, rodeada de animalitos, de agua, de naturaleza. Eso para mí ha sido calidad de vida, y cuando viajo, que estamos próximos a viajar nuevamente, trato de que sean lugares así, sin dejar de lado que en ocasiones vamos a estar también en ciudades, pero trato de visitar los jardines botánicos, cafés que tengan temáticas con la naturaleza. Eso para mí es propósito de vida, tener tiempo de calidad para estar con mis hijos, para estar con mi amado, compartir con personas de otros países que cada día puedo conocer gracias al trabajo remoto que yo tengo y gracias a cada uno de los pasos de aprender sobre la tecnología que hace unos años yo di y que me acercaron a este tipo de relaciones y personas. Pero como todo en la vida, para mí ha sido así, no sé para ti, requiere un esfuerzo, requiere dedicación y disciplina. Y yo sé que la palabra esfuerzo para muchas personas está un poco vetada, sin embargo, para mí esfuerzo
hoy en día es hacer algo que sí me implica de pronto madrugar, trasnochar, o me implica dejar de hacer algo, alguna actividad social, para dedicarme, por ejemplo, a preparar un guión o a estudiar, porque no preparo tanto los guiones, pero sí estudio para un video, a prepararme, a escribir las historias que voy a compartir aquí. Eso para mí requiere tiempo, eso requiere sentarme, y es algo que de pronto no disfruto tanto como ya estar aquí hablando, como ir a dar una charla presencial, como conocer a una nueva persona y sentarme a escuchar sus historias, a aprender y a compartir. Eso no lo disfruto tanto, eso requiere un esfuerzo, o prepararme en una nueva tecnología o las actualizaciones que tiene YouTube, que tiene Instagram. No es tan chévere para mí en ese momento, pero me acerca, ese esfuerzo me acerca y está en línea al propósito final, que es compartir el video, que es viajar, compartir con ustedes, conocerlos y dejar una semillita de cuestionamiento, de investigación, de sentimiento y de creación en cada uno, o al menos en los que estén en esta búsqueda. Asimismo, cuando tuve mis hijos, levantarme a la medianoche a cambiarle los pañales, darles de comer a las 3 de la mañana, para mí era un esfuerzo, no sé para el resto de madres, pero para mí estar en un sueño delicioso, relajada, después de un día tan agotador junto a ellos, levantarme a la fuerza a esa hora, era un esfuerzo muy grande, pero lo valía todo, porque era la nutrición y el cuidado de mi hija o de mi hijo en el momento que estaban ahí. Y así sucesivamente, una cantidad de ejemplos que ustedes ya se pueden imaginar. Entonces, cuando yo digo esfuerzo, me refiero a esto. Y la disciplina que debemos tener, esa motivación puede que esté, puede que tú tengas ese hijo, puede que sea por ti, puede que sea por terminar, no sé, tu carrera profesional, por sacar un proyecto, un emprendimiento adelante. Pero si tú no te autoimpones hacer esos esfuerzos y tener esa disciplina para eso que para ti sea específicamente la vida de tus sueños, pues definitivamente nos vamos a quedar en la queja constante, que es el motivo por el cual precisamente hago este video, porque últimamente he escuchado a mi alrededor, bueno, últimamente no, prácticamente desde que empecé hace 5 años, la queja constante de: es que para mí es difícil, es que no sé, inclusive cosas tan normales que a mí me pasan, como dolor de cabeza cuando estoy mucho tiempo leyendo, como que no memorizo rápidamente, no sé si porque soy déficit de atención o porque así fui desde pequeña, por lo que sea, porque a nivel médico me han revisado y estoy bien. Sin embargo, yo veo que las personas que son exitosas, que parecen ser muy inteligentes, también han tenido estos retos y también madrugan y trasnochan, y lo que yo veo en ellos más marcado es una dedicación, es una disciplina, es una preparación. En alguna época yo hice extras para televisión hace muchos años, y recuerdo ver a los actores desde muchas horas antes de la grabación, muy temprano o hasta muy tarde en la noche, memorizando y preparando los guiones con los cuales tenían que salir a la hora de la grabación. Y no te estoy hablando de que lo hacían 1 hora, lo hacían 5 o 6 horas, se sentaban ahí todo el tiempo, leían, repasaban, practicaban. A veces hacían grabaciones de hasta 80 veces una sola escena y estaban completamente agotados, tenían que maquillarlos otra vez, volver a salir. Y esto no soy actriz ni quise continuar en este tema, pero esa disciplina me reforzaba de que definitivamente sí se necesita tener una constancia, una disciplina, un esfuerzo para lograr eso que ellos querían hacer, y era pues recibir el dinero, pero también el reconocimiento por algo que les apasiona, y es el arte de la actuación. Lo mismo puedo ver con un pintor, lo mismo podemos ver en la escuela cuando vamos a estudiar. ¿Cuántos años nos toma en la primaria aprender a leer, a escribir, la gramática, los números, sin contar el bachillerato o la secundaria que continúa, más la universidad? Sin embargo, cuando se trata de la tecnología, creemos que es algo que se le da a ciertos grupos porque así nos ha dicho la sociedad, o así se ha generado un discurso común donde nos dicen que es para jóvenes que nacieron con la tecnología, que ellos sí, pero nosotros no. Y realmente nos pasa solo con la tecnología. Qué curioso que los niños que siguen naciendo en este momento, los jovencitos de este momento, todavía tienen que preparar alimentos igual que nosotros. Todavía tienen que aprender a montar bicicleta, tienen que aprender a conducir un auto, con la repetición, con la disciplina y la constancia de lo que sea que tú elijas en la vida. Entonces, mi motivación con este video es que juntos reflexionemos sobre si realmente es que no podemos, es que nos duele la cabeza, o es que no tenemos buena memoria, o es que es para otros porque yo nací aquí, porque tuve una alimentación precaria, porque soy hija de campesinos, porque mira, a la hora de sacar excusas tenemos todas las que queramos en nuestra vida. Pero cuando cambiamos el enfoque y comenzamos a ir hacia las personas que empezaron con menos que nosotros, a ver las biografías de ellos y analizar de cerca, oye, voy a cambio de juzgar a esta persona, ver cómo se levanta ella y cómo se acuesta día a día, cómo organiza su día para lograr eso que pareciera fácil cuando sale ante una cámara. No sé, un periodista, un actor, como les decía ahorita, en cualquier oficio, un sacerdote, quien sea,
siempre prepara lo que va a salir a hablar, y si no se trata de hablar, la habilidad que va a desarrollar, sea mesero, sea cocinero, sea cual sea el trabajo que requiera, requiere una repetición, requiere una disciplina, estar ahí varias veces, muchas veces intentándolo hasta que lo logra. Entonces, por eso yo le llamo pereza mental cuando se trata de la tecnología en especial, porque es ahí donde yo veo que todas las excusas salen y muchas personas están en la queja de yo quisiera hacer tal cosa, pero no puedo cuando tenga mucho dinero. Yo quisiera, no sé, cambiar de trabajo, pero no puedo cuando tenga mucho dinero, cuando me gane la lotería. Si yo tuviera lo que tiene esta persona que ya logró trabajar remoto. Esa persona que dejó ese trabajo, esa persona que ya logra trabajar remoto, esa persona que de pronto ya está monetizando un canal de YouTube o que está logrando dar conferencias y le pagan muchísimos pesos, dólares, lo que sea de la moneda en tu país, tiene unas horas, ya sea de madrugar, de trasnochar o de dedicación diaria, donde se ha preparado por muchos años y por eso se le facilita hablar en una cámara y por eso de pronto se le facilita acceder a un trabajo remoto, aprender un segundo o tercer idioma. Es por la dedicación que ha tenido. En este momento yo realmente el único idioma que hablo es español, pero yo no sería capaz de juzgar a alguien, no, es que como esa persona habla 2 idiomas, por eso es que fue capaz. Yo puedo empezar en este momento si quisiera aprender un idioma nuevo. Yo podría hace 15 o 20 años comenzar diariamente a algo que he empezado de hecho hace poco, a aprender una palabra diaria en inglés. ¿Por qué no podía? Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede coger un diccionario de inglés en papel, en caso que no tuviera internet, que no es el caso de nosotros porque estamos aquí, y comenzar día a día a repetir una palabra o ponerla ya en el traductor y escuchar cómo se pronuncia, cómo se escribe. ¿Que yo ya lo he logrado? No, estoy empezando. Es falta de decisión, falta de determinación. Pero eso no es motivo para que yo esté diciendo que esa otra persona lo logró porque el idioma se le dio. No, esa persona para aprender el idioma tuvo que repetir, tuvo que estudiar, trasnochó más, madrugó más, lo hizo más veces que yo y por eso ya está hablando ese idioma y por eso ya tiene esos resultados. Cuando dejamos de vivir en ese victimismo en donde otros pueden y yo no, empezamos a ver grandes cambios en nuestras vidas. Y justamente de ese cambio es que voy a comenzar hablando aquí y es la mentalidad con la que vemos las cosas, desde donde opinamos, desde donde juzgamos y desde donde muchas veces nos quedamos estancados porque creemos que no somos capaces. Y cuando hablamos de mentalidad estamos hablando de creencias en muchas ocasiones arraigadas y que día a día, aunque decimos que no tenemos tiempo en muchas ocasiones, las estamos reafirmando por televisión, por Facebook, por YouTube o por Instagram, viendo noticias que en la mayoría de casos cuentan una partecita, una desinformación, pero no es real. Cuando tú vas a mirar en realidad, cuando vemos el ciberbullying ha crecido, la inseguridad es terrible a nivel informática, tenga cuidado con sus claves, no compre nada por internet. Puede ser real esa historia para mucha gente, como puede ser real que yo salga de mi casa en cualquier lugar del mundo y un ladrón aparezca y me pueda quitar mis pertenencias o me pueda agredir. No sé, una persona, un abusador puede entrar a mi casa en cualquier lugar del mundo y puede agredirme. Esas son realidades. Pero por esas realidades que no solamente están en la tecnología, nosotros no dejamos de vivir, nosotros no dejamos de trabajar, no dejamos de, no sé, casarnos porque todos los hombres son malos, que eso fue una creencia que yo tuve durante una época y que hoy ratifico completamente que no es así. O sea, que los hombres amorosos, tiernos, cariñosos, que no son machistas, que te apoyan a crecer como mujer, en este caso, pues que soy yo, sí los hay. Y no solamente mi amado, mi esposo, sino muchos otros que ya he conocido. ¿Por qué? Porque yo cambié el enfoque. Antes tenía el foco solamente en esa creencia y luego lo fui girando un poco más hacia otras historias, fui abriendo mi mente, fui saliendo de ese entorno que era el único que yo conocía y comencé a ver que sí habían otras realidades. Esto mismo pasa para la mentalidad a la hora de aprender sobre redes sociales en general. Si nosotros dejamos un poco de lado ver tanta noticia negativa, que en su mayoría son negativas, de escuchar solo las historias de lo malo que le pasó a alguien con la tecnología y comenzamos a ver para qué sirve al menos el teléfono que tenemos en nuestra mano. ¿Qué es eso de las configuraciones? ¿Cómo puedo yo desactivar la ubicación exacta que tengo que no es necesaria? No sé, el guardar las contraseñas con las cuales me pueden hackear. ¿Qué significa hackear? ¿Cómo guardo eso? Pero normalmente es, yo no entiendo eso. Y no nos vamos al menos a YouTube donde podemos poner un tutorial que, mira, esta es una historia que me parece tan triste que la he visto desde hace algunos años y es que en especial en algunas mujeres mayores, y con mayores me refiero de mi edad también, o sea de 40, 35, 40, 50, 60 años,
pagan para que les enseñen a usar Instagram y Facebook. Y yo no estoy diciendo que esté mal pagar para que alguien nos enseñe. Yo, por ejemplo, he dado talleres. Lo lamentable aquí es que la mayoría de personas que yo conocí estaban endeudadas, era con tarjeta de crédito, o sea, no tenían ni siquiera el dinero para ello y estaban a una simple búsqueda en YouTube donde puedes poner cómo usar Instagram paso a paso para personas de la tercera edad, por ejemplo, personas adultas. Y hay tutoriales específicos, muchos, que si tú buscas hoy, te enseñan el paso a paso donde tú lo pones en el computador o en otro celular y vas a comenzar a ver, ok, da clic acá, da clic en el siguiente, no sé, enlace. En los 3 puntitos despliega, entra a tal lugar. Está completamente todo ahí. Ya que si tú tienes el dinero, que si tienes las posibilidades, que no son los casos que yo conocí, te está sobrando el dinero, ya monetizas o tienes una herencia o te jubilaste, maravilloso que otra persona te enseñe, pero lo peor del caso es que estas personas no están monetizando con lo que les enseñaron. Quisieron aprender y cuando ya aprendieron lo básico, quedaron paralizadas porque entonces el tema es que ya no puedo hablar ante la cámara. Y resulta que para hablar en cámara, por más que yo haga cursos de oratoria, por más que compre todos los libros y los tips y todo lo que quiera, esto es algo como montar bicicleta, esto es algo como aprender a caminar. Es haciéndolo, en mi caso lo hice más de 500 veces porque yo hice 300 live en un Instagram que tuve anteriormente con muchísimas personas de varios países. Luego me entrevistaron en muchos otros canales, terminé haciendo aproximadamente 500 videos cortos y largos donde yo entrevistaba o yo preguntaba y otras personas me preguntaban hasta que dejé de tutubear un poco con la voz, hasta que estoy mejorando en el tema de hablar más despacio porque de los nervios todavía comienzo a hablar muy rápido, no se me entiende. Sigo mejorando, se los digo en todos los videos, pero ¿cuántas veces he tenido yo que enfrentarme a la cámara? Para esto no le puedo pagar a nadie, a menos que contrate a alguien para que haga un avatar y hable por mí, que se puede hoy en día en la inteligencia artificial, pero es algo que tienes que enfrentar. Y eso es lo que muchas veces no entendemos, que la tecnología se aprende al igual que muchas cosas en la vida haciendo, tomando acción. Y esto en especial va para estas personas que justamente añoran trabajar remoto, añoran grabar videos, añoran contar su historia y no se quieren atrever a dar el paso. Prefieren pagar aún endeudándose y no es así como se va a lograr. No es pagándole a otra persona para que camine por mí que yo voy a aprender a caminar. No es pagándole a otro para que se vaya en bicicleta que yo voy a aprender a montar bicicleta. Entonces comprender esto, que eso es algo que pareciera obvio porque todos sabemos que requerimos involucrarnos, que requerimos repetir para todo lo que aprendemos en la vida, para la mayoría de las cosas que aprendemos en la vida, es la única salida. Por mucha teoría, por muchos libros que leas, por mucha información, no hay forma de que aprendamos si no tomamos acción. No hay forma de que se materialice un sueño si no pasamos de la ilusión, la visualización, la ley de la atracción, todo lo que queramos que para mí funciona realmente, pero si no llevamos esos ideales y esos sueños a ponerlos en la acción, así es un viaje, empacar la maleta, mirar cómo me voy a movilizar, a dónde voy a llegar. ¿Tengo dinero? Ah, bueno, no tengo dinero como fue mi caso cuando empecé, que era muy poco lo que tenía. ¿Cómo voy a hacer intercambios? ¿Cómo voy a hacer voluntariados? Y en este caso hablo de intercambios y voluntariados porque sí, es algo que yo no conocía y que existe. Por eso hay gente que viaja prácticamente sin dinero, porque reúnen a veces lo de los pasajes e incluso en esos lugares les pagan un dinero por lo que hacen y logran conocer otros países para cuidar casas, para cuidar animalitos, para hacer voluntariados de permacultura, para hacer voluntariados en hostales, para un sinfín de posibilidades que podemos encontrar. Pero es en la búsqueda de la investigación propia y no en quedarme en que el que no tiene dinero no viaja. Los que viajan son millonarios, eso no es para mí. Si yo hubiera seguido en esa creencia, créeme que ahí estaría. Y eso mismo pasa con la tecnología, vuelvo a lo mismo. Insisto en todos estos ejemplos del día a día porque parece como si fuera tan obvio, como les decía, pero es que a veces no entendemos que es lo mismo que un celular, que un computador. No pica, no me va a morder, no me va a hacer nada, que es peligroso si pongo la tarjeta de crédito, igual que si vas a retirar a un cajero, te pueden robar. Igual que si vas a un restaurante y pasas físicamente la tarjeta, te pueden clonar la tarjeta. O sea, seguro, creo que lo único seguro que hay en esta vida, aunque suene un poco cruel, es la muerte. No hay absolutamente nada más seguro. ¿Por qué mejor a cambio de ese miedo no vemos la configuración, no buscamos tutoriales y vemos las formas con las que yo puedo configurar mis aparatos electrónicos para que precisamente no hayan este tipo de peligros que ocurren en la vida real y también en la tecnología? Que mis primeros videos son terribles. Ese miedo mental que tenemos ahí, esa pereza mental que tenemos, nos bloquea porque obvio que mis primeros videos han sido horribles, todavía siguen siendo algunos terribles.
pero van muchísimos, más las entrevistas que tuve, más todos los que he subido aquí, más los que tuve en el canal anterior. Imagínate cuánto llevo yo practicando para lograr medianamente comunicar un mensaje y todavía se escucha bastante complejo, bastante enredado. Entonces, para algunos es más fácil, puede que sí, para algunos es simplemente estudiar un poco de teatro, un poco de oratoria, lo que sea que tenga que ver con la comunicación, con la expresión, y se les facilita a los 50 o 100 videos o a los 20 videos, pero no conozco a nadie, absolutamente a nadie, y si existe déjenmelo aquí en los comentarios, y maravilloso, puede que sí, que haya empezado el primer video, que haya empezado la primera vez a manejar la tecnología y ya supiera. Tenemos esta falsa creencia con los niños y yo tengo 2 hijos adolescentes, puedo hablar con propiedad de ello. Mi hija le habla a adolescentes en colegios. No conozco ningún adolescente que realmente solito haya cogido el celular y haya dicho, ah, mira, yo en YouTube puedo compartir contenido de valor, qué interesante. Mira, en Instagram puedo monetizar vendiendo mi emprendimiento. No, a veces decimos que los niños vienen con el chip de la tecnología. Diferente es que cogen las tendencias que ven de los adultos, que a veces no nos damos cuenta que los adultos mayores en su mayoría son los que están compartiendo noticias, informaciones falsas de TikTok. No sé si les ha pasado, pero los adultos mayores, que son los que más critican en muchas ocasiones en que los jóvenes pierden el tiempo, en que no saben qué hacer, son los que más propagan este tipo de información, no precisamente los que lo están usando para bien. Y los jóvenes repiten bailes sin TikTok, comienzan a crear contenido que realmente no es de valor. Muy pocos los jóvenes que conozco creando de valor realmente, y es porque lo han aprendido, es porque se lo ha enseñado su papá, su mamá, los adultos, o porque algunos han tenido la iniciativa de buscar cómo, pero no es cierto que los jóvenes de ahora están naciendo con un chip incorporado donde lo saben manejar. Es que desde bebé se le está dejando ver todo lo banal y eso es lo que queda en su cabecita. Si nosotros le permitimos a nuestros hijos crear redes sociales con un propósito claro de enseñar lo que sea que a ese niño le guste, que fue en mi caso como lo hice con mis hijos, la diferencia va a ser muy grande, porque cuando comiencen realmente ellos a compartir un contenido, ustedes se van a dar cuenta de que no fue tan fácil ni traían el chip, que ellos también de pronto aprenden más rápido, es cierto, sí, puede que comiencen un tutorial y lo aprendan más rápido, pero eso no significa que sepan manejar para bien la tecnología. Creo que es una realidad que tú y yo conocemos, de que la tecnología está muy mal usada por la mayoría de jóvenes y por la mayoría de adultos, que en ocasiones son los que juzgan y no se dan cuenta que son los que más propagan información falsa, que no estudian realmente cómo funciona una aplicación o un aparato para luego sí mirar, esta información será real, esta información será falsa. Ahora con la inteligencia artificial, si no estudiamos un poquito las diferencias que hay, las formas de engaño que hay, pues nos van a seguir robando por ignorancia, y con ignorancia no estoy diciendo una palabra grosera, me refiero a ignorar lo que no queremos investigar. A eso me refiero con cambio de mentalidad, a ir más allá y a ver cómo sí podemos investigar todo esto, al igual que debes tener cuidado al conducir un auto, al igual que debes tener cuidado cuando empiezas a manejar un cuchillo por primera vez en la cocina, al igual que cualquier cosa en la vida, va a requerir de una investigación de cómo funciona esto y no de lo que me cuenten otras personas en la mayoría de las historias negativas, porque es lo que más se suele propagar. Normalmente la gente no cuenta los 5 años que le fue bien con alguna tecnología, con algún aparato, con lo que fue, sino el momento en que lo robaron por internet. Pero no nos damos cuenta de todo lo otro que sí ha aprendido, que sí ha funcionado. Por eso la invitación es a que cambiemos nuestra mentalidad y vayamos más allá de lo fácil, de lo rápido, combatir un poquito esa pereza mental. Otro punto clave dentro de la mentalidad es ver lo positivo. En la mayoría de ocasiones hay una negación tan fuerte desde el primer momento, muy mezclado con nuevas creencias también, como desde yo no lo siento y si no lo siento. No, mira, científicamente está demostrado que el cerebro tiende a dejarte donde estás, que los pensamientos suelen gobernarte en el aspecto de aquí estamos más cómodos, no nos movamos, ahorremos energía. Esto no soy experta en el tema, pero lo puedes investigar con psiquiatras, con neurocientíficos, donde se ha investigado cómo funciona el cerebro, con médicos especializados en ese tema, donde nos muestran cómo la pereza viene combinada con ese miedo que al parecer viene desde la prehistoria, no sé, desde que existimos los humanos, de no movernos, de no dar un paso y está esa sensación de que nos vamos a caer, nos va a pasar algo malo, nos van a robar, que a veces se convierte en una paranoia y hay gente que ya no puede salir de su casa, hay gente que no sale de su pueblo por el miedo a que algo le va a pasar y finalmente riesgos tenemos en absolutamente todo lado donde estemos.
Entender un poquito, no necesitamos estudiar, no sé, en neurociencia o ser científicos, pero sí estudiar un poco y entender un poco cómo nuestro cerebro funciona, cómo nos puede detener, así como nos puede proyectar a dar grandes cambios en nuestra vida, a aprender, cómo es un músculo que si se entrena, como cualquier otra parte del cuerpo, va a dar un resultado, va a obtener un conocimiento. Por eso hay personas que hablan 5, 6, 7, no sé, muchos idiomas, que estudian 2 o 3 profesiones, pero son personas que no se sentaron a esperar simplemente, son personas que se dedicaron a ello, que amaban la investigación, que amaban estudiar. Y para esto no solamente debemos ir a la universidad, no solamente ir a una secundaria, a una primaria, a una escuela, no solamente comprando cursos, es teniendo esa llama viva del deseo de aprender, del deseo de investigar, del deseo de rodearnos de personas que saben más que nosotros y escucharlas con apertura mental, no con negación de eso no es para mí, eso no me gusta cuando ni siquiera lo conocemos. O sea, yo conozco gente que realmente escucha algo nuevo y de una vez, ay no, qué miedo, eso a mí no me gusta, pero ni siquiera nos tomamos el trabajo de, ¿es un mito? ¿Es una leyenda? ¿Es una realidad? Lo que yo estoy rechazando viene desde la creencia que tengo antigua de una religión o de unas creencias familiares impuestas que nunca fueron cuestionadas. ¿Desde dónde vienen esos miedos? Y desde ahí, cuando hay ese cuestionamiento de, antes de decir tengo miedo, no puedo, no me gusta, me abruma, ¿de dónde viene eso? ¿Cómo funciona nuestro comportamiento humano? Un poquito, no te estoy diciendo que nos volvamos aquí psicólogos, neurólogos, científicos, pero sí ir un poquito a investigar el por qué actuamos como actuamos. Y cuando ya conocemos la causa, es mucho más fácil, es como un diagnóstico médico. Si tú vas y te diagnosticas algún problema que tienes físico, pues vas a saber qué parte tratar en este caso y cómo tratarla, si decides hacerlo de manera natural, si requiere una cirugía, si requiere un tratamiento ambulatorio, qué tratamiento necesita. Asimismo sucede con nosotros. Si no hacemos este diagnóstico, como lo hacemos con todas las actividades de la vida, como les decía anteriormente, no vamos a saber por dónde empezar realmente a nutrir ese conocimiento que necesitamos y de esta manera comenzar a tener resultados en lo que sea que te esté bloqueando en este momento. Y otro tercer enfoque relacionado con la mentalidad aquí es, haz un listado de lo positivo que te va a generar. El aprender esto me llevaría a esto, a esto, a esto, a estos 3 sueños, a estos 5 ideales que yo tengo de mi vida. Eso me lo pregunté hace 5 años. Para mí era durísimo aprender sobre Instagram, sobre YouTube, sobre todos estos temas, pero yo tenía 2 hijos adolescentes y como madre creo que si no lo aprendo yo, ¿cómo se lo puedo enseñar a mis hijos? ¿Cómo yo le puedo decir que tenga cuidado con algo que ni yo conozco? Si yo no sé manejar un cuchillo en la cocina, ¿cómo le voy a enseñar al niño a tajar el pan o lo que sea que vaya a cortar? Se puede cortar el niño, porque yo tampoco lo sé, pues lo voy a dejar que, cójalo como pueda, vaya, está en la cocina. Sin embargo, con la tecnología hacemos eso. Le damos los celulares a los niños, les dejamos las redes sociales y no sabemos cómo manejarlo nosotros. Cuídense que eso es peligroso, el ciberbullying, el ciberacoso. Y nosotros sabemos qué es el ciberbullying, qué es el ciberacoso, cómo se puede prevenir eso, cómo las plataformas tienen seguros familiares donde podemos entrar y configurarlo para que el niño solo vea ciertas cosas. Todo esto lo aprendí de manera autodidacta en mis tiempos libres, revisando, leyendo y leyendo, y era abrumador, a mí no me gustaba realmente, pero yo tenía 2 hijos y esos hijos ya estaban empezando a querer usar redes sociales, sus compañeritos ya lo hacían. Entonces, tener esa apertura mental de saber todo esto, pero ver lo positivo. ¿Qué era lo positivo? Que si yo aprendía podía enseñarle a mis hijos, ser ejemplo para ellos. ¿Qué otra cosa positiva había en esto? Que yo más adelante podía tener un emprendimiento como los que tengo ahora de forma digital. No sabía yo en ese momento que el trabajo remoto iba a estar de moda y ahora puedo trabajar remoto. Sé manejar las plataformas. Lo que no sé lo investigo. He aplicado nuevas plataformas que me ha tomado 6 horas, me tomó la semana antepasada configurar una plataforma nueva para un trabajo que yo quería obtener. Y ahí estuve y literal me dolió la cabeza. Literal terminé agotadísima. Es que eso a mí no se me va a quitar nunca porque cuando yo investigué un poquito sobre el cerebro me di cuenta que cada vez que le ponemos cosas nuevas, esas estimulaciones suelen provocar ese rechazo, suelen provocar esa incomodidad. Pero al igual que cuando subimos una montaña, hacemos ejercicio, me van a doler las piernas porque estoy ejercitando, porque el músculo está vivo o porque se me va a acelerar el ritmo cardíaco, claramente sé que estoy oxigenando mi cuerpo y que es para bien, no que me estoy haciendo un mal como tal, que estoy realmente viva, que me estoy moviendo. Asimismo, si tenemos esos sueños y esos ideales de vida y comenzamos a dar pasos en ello, va a llegar el momento en que se te haga muy fácil porque pues ya tienes la información que necesitas para poner en práctica y comenzar a hacer y hacer
muchas veces, como cualquier otra cosa en la vida, insisto. Aunque en mi caso particular la mayoría de negación no solamente ha sido de las personas adultas mayores, sino que son personas inclusive menores que yo, personas de 30, 35 años, inclusive jóvenes que cuando me preguntan quieren como tener un chip donde ya se les instale y no hacer la tarea, no investigar, no comenzar a caminar por sí mismo para lograr un día correr. Estas negaciones vienen también de desconocer lo que nos puede aportar, como les decía anteriormente. En el caso de las personas adultas, la mayoría tienen nietos, sobrinos o familiares en el extranjero. Y si no aprendemos a usar WhatsApp, eso va a limitar, por ejemplo, que no podamos tener una videollamada. O Zoom, la aplicación que sea que vayamos a estudiar. Si no comenzamos a entender un poquito de esto, eso va a cortar la comunicación directamente con mi familia. Esa es una de las motivaciones y cosas positivas que puede comenzar a ver una persona mayor para que tenga el interés y la necesidad, porque es que realmente ya no es si tiene o no interés, es que o aprendes o no ves a tu familia, porque funciona por video y si está en otro país, tendrás que esperar, no sé, un año o el tiempo que sea necesario para poderlo volver a ver. Aprender a enviar los mensajes en el momento. Si estás enfermo, si necesitas ayuda y tú no sabes enviar un mensaje por WhatsApp, pues podrías hasta perder la vida porque no vas a tener ayuda en el momento precisamente por no querer aprender a manejar la tecnología. Y estas son motivaciones que nos van a mover, que nos van a impulsar a aprender porque precisamente llenan nuestro corazón y tienen que ver con nuestro día a día. Los dispositivos electrónicos que hoy en día a través de un anillo, a través de un reloj, de una pulsera, nos puede indicar cómo está funcionando nuestro ritmo cardíaco, nuestro corazón, cómo están nuestros niveles de descanso, cómo está realmente nuestra salud. Mira, una historia muy puntual hace poco tiempo fue de un estudiante, un señor canadiense, ya un señor mayor, que hacía poco justamente había comprado el reloj donde le podía medir el ritmo cardíaco y ese reloj detectó una anormalidad por la cual, una alteración por la cual él consultó a su médico y resultó ser un tumor que para ese momento era benigno cerca al corazón, pero que estaba ya invadiendo dos arterias. Entonces, mira hasta dónde puede llegar el tema de que él se dedicó a aprender cómo funcionaba su reloj, necesitaba saber leer cómo avisaba con las alarmas que enviaba, cómo era cuál era el ritmo cardíaco normal, cuál era el que no. Todo eso se requiere aprender. Y es una persona de 75 años. Entonces mira la importancia que es vital hoy en día de aprovechar la tecnología, de aprender a manejarla y de que si vemos todas estas cosas positivas, nos vamos a dar cuenta que en la mayoría lo que estábamos repitiendo eran los miedos que otros habían propagado, pero no nos habíamos dado el tiempo de investigar para qué más servía y cómo sí podía aportarnos a nuestra vida en cosas tan puntuales y tan básicas y tan importantes para nosotros como la familia, la salud, los viajes. Hoy si vas a viajar y no sabes usar la tecnología, puede que te compren los tiquetes de manera virtual, pero si llegas al aeropuerto y no conoces algo mínimo de todos los aparatos que hay en este momento, pues no vamos a poder viajar o vamos a tener que llevar un asistente y bueno, chévere para quienes tienen el dinero, pero qué bueno que lo sepamos en caso de que no seamos ese tipo de personas adineradas y queramos vivir la vida, queramos viajar, queramos ir a otro lugar y conocer, pasar los últimos años si es una persona mayor, cumpliendo ese sueño de ir a algún lugar y que no necesariamente tenga que depender de otra persona. Mira, no hay cosa más linda que la independencia, no solamente a nivel económico, a nivel emocional, sino a nivel de todo este tipo de cosas que nos rodean, de no estar uno dependiendo desde muy joven de alguien que le diga cómo y por dónde hacerlo y sentirnos inútiles realmente al final del día. Y luego de la mentalidad, otro de los puntos muy importantes es comenzar con lo básico, con lo que ya tenemos. Siempre lo digo en todos mis videos y es tomar acción con lo que ya tenemos en nuestras manos y en nuestro corazón. Yo sé que esto discrepa con mucha gente que siempre dice que las oportunidades no son las mismas, que los ricos no tienen las mismas oportunidades que los pobres. Sin embargo, puede ser cierto en gran parte, pero yo vengo de un mundo donde no tuve absolutamente acceso a nada tecnológico, donde no tuve acceso ni siquiera a la secundaria, donde empecé trabajando en limpieza de casas. Y mientras limpiaba casas leía los libros de los chicos que iban a la universidad, los cuales yo atendía. O sea, a mí nadie me prohibía que leyera ese libro. Y sí, trabajaba mucho, pero en las noches sacaba el tiempo. Y así sucesivamente en todos los trabajos, en todas las partes donde he estado. Y más hoy en día en la tecnología, a mí nadie me cohíbe de que yo entre a YouTube y busque cómo usar una red social, cómo usar una plataforma, cómo comenzar a aprender algo. Entonces, empezar con lo básico que para mí sí ha sido una realidad, empezando sin dinero, empezando sin apoyo familiar económico, pues porque mis padres no lo tenían, ni tampoco intelectual en este caso relacionado con el conocimiento, porque pues mi padre no hizo nunca ni siquiera la primaria y mi madre pues estudió hasta segundo de primaria. Apenas sabe leer y escribir con lo muy básico realmente. Entonces,
no son excusas realmente para mí. O sea, yo lo digo desde mi experiencia. Yo sé que para mucha gente esto es muy cuestionado, pero para mi experiencia esa ha sido la realidad. Y es empezando con lo básico, con lo que he llegado realmente a puntos donde realmente yo nunca me imaginaba, a vivir sueños no soñados. Y como complemento de todo esto vienen los recursos gratuitos de los que les he hablado. Muchos me dirán, bueno, no tengo internet como tal pago en mi casa. Mira, hoy en día hay bibliotecas, hay coworking, hay muchísimos lugares, inclusive en los pueblos, donde podemos tener acceso a la tecnología. Cuando yo empecé a aprender todo esto, antes de entrar en la era de la tecnología, cuando yo empecé a saber cómo funcionaba un correo electrónico, cómo entrar a buscar en Google, yo recuerdo que yo tenía que pedirle prestado a un amigo que estaba en la universidad mientras él estudiaba, que me dejara ir a su casa para aprender un poquito en su computadora, porque yo no tenía computadora. Estamos hablando de hace 25 años aproximadamente, hace 20 años aproximadamente, donde a mí me tocó aprender con un computador prestado los ratitos en que esa persona no lo estaba utilizando. Hoy en día esa realidad prácticamente no existe, a menos que sean pueblos y lugares remotos, pero hay la posibilidad de que en la mayoría de poblaciones ya hay acceso de alguna manera a la tecnología y que podemos hacerlo de forma gratuita, investigar, tomar tutoriales, tomar cursos. Muchos profesionales en marketing, muchas personas de inclusive la psicología, los médicos, muchísimos han migrado a YouTube, donde explican los procedimientos, los tutoriales, los manejos, cómo podemos aprender. Y con esto no estoy diciendo en el caso de la medicina automedicarnos, sino me refiero a entender un poquito de esa enfermedad que tenemos para cuando vayamos al médico, que por lo menos sepamos lo que nos está enviando, sepamos el procedimiento que nos va a realizar. Es un poquito de sentido común y de aprovechar lo que tenemos en nuestras manos. Para mí estamos en una de las mejores épocas de la vida, donde es cuestión de decisión, aprender, comprender y tomar acción en pro de lo que para cada quien sea la vida de sus sueños. Y por último, y creo que para mí el más importante, perder el miedo a equivocarnos. O sea, para mí perder el miedo a equivocarme, para mí soltar el tema de la validación del entorno, del qué dirán, de las burlas que alguna que otra persona, porque yo ya me había salido de su entorno, no entendía y lo único que hacía era como, no sé, desde sus miedos o desde su envidia o desde yo no sé qué, comenzar a hacer preguntas y cosas incómodas que para ti no aportan cuando estás empezando. O sea, cuando somos niños y empezamos a dar el primer paso, los papás o los que están en nuestro entorno nos aplauden y qué lindo, ya dio su primer paso. Cuando camina, cuando cambia los dientes, cuando se gana el primer diploma en la escuela, en el colegio. Eso es lindo, eso lo aplaudimos, así nos criaron a la mayoría. Pero ¿por qué cuando somos adultos y estamos aprendiendo algo, en lugar de aplaudir y en lugar de avanzar, la mayoría de personas quieren detenernos? Eso es una realidad que no puedo cambiar yo, que creo que tú tampoco. Sin embargo, sí podemos decidir en qué círculos estamos, de quiénes nos rodeamos, que esto ya lo he hablado en muchos videos, e inclusive si son familiares, no estoy diciendo que voy a dejar a toda mi familia, pero sí limitar ese tipo de conversaciones con esas personas si no nos están ayudando, al menos para quienes tenemos ese miedo al rechazo, o por lo menos yo lo he venido superando, y ese miedo al que dirán y ese no saber decir no, hasta aquí te lo permito. Entonces, enfrentar, confrontar o con valentía o como lo que tú quieras llamarlo, este tipo de situaciones que a muchos nos afectan, pues definitivamente van a ser un antes y un después, o de lo contrario nos vamos a quedar ahí todo el tiempo con ese miedo a equivocarnos. Y tenemos miedo a equivocarnos, ¿por qué? Porque nos estamos comparando. Mira, si nosotros no nos comparáramos, no tendríamos algún referente para pensar que lo estamos haciendo bien o que lo estamos haciendo mal. Claro, yo tengo referentes que son hoy en día mis motores más grandes en el aspecto de que están ahí como para felicitarme, como para decirme qué bien, muchas gracias, para aportarme, pero desde una forma muy distinta a lo que era antes la gente que solamente estaba en un tono de burla, en un tono de crítica, que no era para nada constructiva, tratando de que tú no avanzaras, como la metáfora de los cangrejos, que apenas va llegando uno arriba del balde de donde quiere salir, el otro lo jala hacia abajo. Y este tipo de entorno, por ejemplo, en las personas mayores puede afectar muchísimo porque hay dichos muy desempoderantes, bromas muy pesadas que para algunas personas afectan mucho y que otros no entienden que realmente le están haciendo un daño, como loro viejo no aprende a hablar, es usted ya para qué, ya tiene la lápida pegada, ya. O sea, cosas tan horribles que le pueden decir a una persona y que puede truncarle realmente esos pasos que estaba dando en el caso de aprender sobre la tecnología o sobre lo que sea que tú decidas aprender. Y ya para cerrar, agradecerles que estén aquí hasta este punto del video, que estén aquí acompañándome cada día. Recuerda que si esta información crees que es de valor para ti o para alguien más, la puedes compartir.
Recuerda también siempre permitirte cuestionarte, sentir y crear. Nada está dicho realmente. Cada quien tiene una filosofía de vida diferente. Si crees que tu punto de vista es el único que hay en el mundo, investiga, conoce un poco más sobre otros continentes, sobre otros países, sobre otros seres humanos como tú, como yo, que creen cosas distintas, que ven cosas distintas, que van más allá de, ay, tengo miedo, no quiero saber de esto, eso a mí no me gusta, que van más allá y que realmente eso que para ti es miedo o eso que para mí era miedo en algún momento, resulta que es algo común y corriente en otras culturas, en otros países, en otras formas de vida, y que cuando abrimos la mente a esto también relacionado con la tecnología, pues vamos a encontrar que en otros países se hacen las cosas completamente diferente a lo que nosotros creemos, que hay países donde ya la tecnología ha avanzado muchísimo más de lo que de pronto ha avanzado en nuestro país, y que esos van a ser escalones muy importantes que nos van a llevar a una motivación más continua, a ver más posible esos sueños que a veces crees que no son posibles, que nos tocó porque es que así es la vida, porque es que yo solo sé trabajar en esto. No, estamos en una era donde no necesitas volver a ir a la universidad a hacer una carrera, y si no la tienes, no necesitas ir realmente si no puedes, si no quieres, sino que puedes aprender de manera autodidacta muchas habilidades de manera responsable, de manera disciplinada, y que con esas habilidades puedes ayudar a tu familia, puedes ayudar a mejorar tu calidad de vida en el presente y a futuro, realmente vivir una vida soñada para ti, porque estamos en un momento de muchas oportunidades, estamos en un momento donde el conocimiento ya no es una limitante, sino que es una decisión que podemos tomar cada día, y que aunque mucha gente diga que estamos saturados, que ya no sabemos qué hacer, yo creo que no es que estemos saturados como tal, aunque afuera haya mucho conocimiento, es que no somos capaces de elegir qué nos gusta y en qué podemos avanzar ahora para dar pasos, porque lo tenemos todo, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista y desde lo que ha sido para mí el crecimiento a nivel profesional, a nivel laboral, de calidad de vida y de poder lograr junto a mis hijos, haciendo homeschooling, educación en casa, viajando por algunos lugares, haciendo intercambios, voluntariados, ver otra perspectiva, no solo para mí, sino para ellos también, y a través de ellos a muchos otros jóvenes que ellos están impactando, y en mi caso a muchos otros adultos que sé que también alguna de las cosas que comparto aquí les puede llegar. Deseo que sigas viviendo momentos mágicos en tu vida y gracias siempre por acompañarme.